Si Dios está en este lugar, fluye un río. Bueno, el tema que traigo esta tarde, esta mañana hablamos, ¿verdad?, de la parábola de las 10 vírgenes. Esta tarde es un tema distinto y os voy a hablar de las 5 túnicas del cristiano. Desde luego que no son vestiduras que se llevan por encima, sino esas cualidades o virtudes que realmente adornan la vida, la engalanan y al mismo tiempo hace que uno esté bien vestido, espiritual o figurativamente hablando. Entonces vamos a empezar por la primera y para ello nos vamos al capítulo 3 del libro de Génesis. Aquellos que prefieran escuchar, como siempre vamos a leer con toda claridad, despacio, así que os podréis enterar bien. Lo importante es ahora dejar de lado toda distracción para concentrarnos en la palabra de Dios. Y en Génesis capítulo 3 vemos que después de tomar del fruto del árbol y dárselo a su marido, los dos se encontraron con que los ojos le fueron abiertos. Y el versículo 7 nos dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Por empezar, vemos aquí, hermanos, que la palabra de Dios nos hace entender que la persona que está en pecado, que está dándole la espalda a Dios, ensuciándose, desobedeciendo, haciendo trampas y mentirillas y demás, ante los ojos de los ángeles de Dios y de Dios mismo, es un pobre, desdichado, desnudo. Por eso se llama en la palabra la vergüenza de la desnudez del pecado. Ellos trataron de remediarlo, vieron que había unas higueras por ahí con hojas bien grandes y dijeron: ala, nos cosemos unos delantales, nos tapamos y asunto arreglado. Pero bien podemos imaginar, hermanos, que al poco tiempo las hojas empezarían a marchitarse, encogería el delantal y muy pronto estaban en ese mismo estado tan triste y tan lamentable. Y Dios tuvo misericordia de ellos, y por eso en el mismo capítulo 3 leemos en el versículo 21, Génesis 3, 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. No sabemos exactamente cómo puede haber sido, pero para confeccionar esas túnicas de pieles necesariamente tenía que haber mediado la muerte de un animalito indefenso. Y eso era un indicativo profético del Cordero de Dios, la víctima inocente, que sencillamente iba a ser inmolado por nosotros, que se iba a cargar en sus hombros santos las vestiduras harapientas, manchadas, olorosas que llevábamos nosotros y otorgarnos en cambio la justicia de Dios. Hay un versículo que pido que lo pongáis en la pantalla, es muy importante, 2 Corintios 5, 21, sin perder la página donde estamos, amados hermanos. 2 Corintios 5, 21, aquí encontramos unas palabras que dicen: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Notad, hermanos, esas tres palabras: justicia de Dios, no la justicia humana, no la justicia de un tribunal terrenal que puede ser cuestionable. La justicia de Dios es incuestionable y es inapelable. Es como todo lo que hace Dios perfecto. Y gracias a Dios, hermano, que
por la muerte del Hijo de Dios, llevando sobre su cuerpo, sobre sus hombros santos, toda la maldad del género humano, hermanos queridos, somos salvados. Y entonces, como dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios, pero en Él, no en lo que tratemos de hacer, ni lo que hayamos hecho, ni lo que podamos hacer en el futuro, sino en Él, lo que Él ha hecho, una obra redentora todo suficiente, a la cual no se le puede agregar nada, ni se le puede quitar nada. Esta primera entonces la llamamos la túnica de la salvación. Y espero que, si no todos, la mayoría ya la llevéis. Que sabéis que habéis descargado a los pies de la cruz todos vuestros pecados, habéis recibido de corazón a Cristo Jesús y por lo tanto tenéis la justicia de Dios que Dios otorga gratuitamente. Hay aquellos que son, como solemos decir, tosudos y dicen, no, pero si yo quiero ganármela. Por ejemplo, Pablo habla de Israel, que Israel tiene celo, mucho celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y entonces ellos no se han querido sujetar a la justicia de Dios y se proponen establecer su propia justicia, lo que decretó Moisés en la ley mosaica, y yo lo voy a hacer. Y hermanos, eso parece un error, pero es mucho más que un error. En primer lugar, es una arrogancia de despreciar la justicia que Dios ha presentado y que Él nos otorga. Y en segundo lugar, aquel sacrificio tan costoso, tan doloroso de Jesucristo en la cruz, y sencillamente, bueno, yo la salvación, lindo ejemplo has dado, has sufrido, pero la salvación me la gano yo. Ahí hay arrogancia. Y además que uno nunca, porque si supiéramos, hermanos, lo exigente que es la ley de Moisés, aún para los pecados de ignorancia, involuntariamente, había que arreglar las cuentas. Nos daríamos cuenta que por las obras de la ley, como bien dice la palabra de Dios, ningún ser humano podrá ser justificado. Pero uno que intenta y está tratando y superándose a ver si llega y nunca tiene la certeza de que llega. Y cuánto mejor decir, Señor, no llego, ni llegaré nunca, ni lo merezco nada. Pero sé que tu infinito amor has provisto algo gratuito, algo perfecto para mí, y con humildad y de muy buen grado lo recibo de ti como el regalo más maravilloso que se me puede dar. Bueno, aquellos que no han recibido esta túnica, os quiero decir que Dios tiene una fecha para que lo hagas. Cuando yo oí la palabra de Dios, el versículo clave que vino era, el tiempo es cumplido. Y Dios tiene una fecha, y esa fecha no es ayer, que ya se te fue el ayer, y no es mañana tampoco, es este domingo 30 de junio del 2013. Es el paso más importante que puedes dar en la vida, y si no lo has dado, hoy es tu oportunidad, que Dios te la sirve, por así decir, en bandeja para que tú realmente la apropies. Así que, hermanos, que no salga ninguno, daremos otra vez, como hicimos esta mañana, una oportunidad para aquellos que no lo han hecho, pero que no salga ninguno por esa puerta sin llevar esta primer importantísima túnica de la salvación eterna, preciosa, gratuita, que Jesucristo ofrece en su infinito amor. Pasamos ahora en el mismo libro de Génesis a la segunda, y para ello vamos a leer Génesis 37, el versículo 3. Génesis 37, 3,
Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y esta es la segunda que llamamos la túnica del amor. La palabra de Dios nos dice que todo el que ama es nacido de Dios. Ahora podemos decir, ¿cómo? Si hay mucha gente que ama y no ha nacido de Dios. Y quiero aclarar que está hablando del amor divino, el amor de Dios, porque antes de nacer de nuevo podemos tener un amor humano, que a veces puede ser bueno hasta cierto punto, a veces puede ser muy egoísta. Se pretende a una joven, se la ama de todo corazón, ella lo rechaza y de furia se le clava una puñalada. Y ahí tenemos lo que era ese amor, ¿verdad? Falso por completo, un amor egoísta. El amor de Dios es divino y cuando nacemos de nuevo, nace en nuestros corazones. Empezamos a amar como Dios ama, desinteresadamente, limpiamente, sin segunda intención. Bueno, ¿por qué es de diversos colores? Porque el amor tiene diversos colores, es multicolores, de matices muy, muy distintos. Uno de ellos, por ejemplo, podemos pensar en los deleites del amor, los ratos de cariño con hermanos entrañables que pasamos en una comunión dichosa, el amor entre marido y mujer, el amor fraternal entre hermanos, el amor filial de hijos a padres, el amor maternal y el amor paternal. Y hermano, ahí sentimos, como digo, el deleite, la delicia del amor. Y debemos saber que el primer mandamiento que Dios nos dio, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios de todo corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, el primer mandamiento es el del amor. Ahora, ¿por qué lo hizo? Porque cuando amamos de verdad, hermanos, vivimos en la dichosa inocencia y candor del amor. Somos unas personas libres y felices. Mientras que uno puede estar discutiendo con otros, llevar toda la razón del mundo, pero está enfadado y no está feliz. Está con un enfado que le va a amargar la vida si se descuida. Y Dios, que quiere nuestro bien, nuestra felicidad, como primer mandamiento ha establecido el amor. Y por eso su palabra nos dice, mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Pero el amor también tiene una escala más alta cuando se ama a alguien de verdad y para ayudar a esa persona que se ama, se va al esfuerzo, a veces al sacrificio y a veces más allí también al dolor, con tal de hacerle un bien, de ayudar, de levantar a una persona que se la ama de verdad. Y esta faceta del amor Jesucristo la ejemplificó y la vivió hasta la enésima potencia. Él, en el largo túnel del Getsemaní, hasta cuando depuso su vida en la cruz con las palabras finales, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para él no hubo ningún deleite, hermano, ninguna caricia, un dolor tremendo, tremendo, un dolor físico, anímico, espiritual, emocional, que estoy más y más convencido, hermano, que en esta vida nunca terminaremos de comprenderlo en toda su magnitud. Un amor que va más allá de nuestra comprensión como seres mortales y finitos. En el más allá, en el siglo venidero, sí lo comprenderemos, pero ahora no. Y es entonces la túnica del amor, hermanos, y es la túnica que debemos llevar, ¿no es cierto?
todos los hermanos aquí nos reunimos y no para envidias, rivalidades, a ver quién es mejor ni nada, sino cada uno aportar con el don, la gracia que Dios le ha dado, hormiguitas laboriosas, trabajando para el reino de Dios, pero amándonos los unos a los otros, celebrando cuando hay otros que son honrados, bendecidos, y nunca quejándonos, ni cuchicheando con protestas, ni malentendidos, nada de esas cosas. Bueno, pasamos a la tercera y para esto el segundo libro de la Biblia, que es el de Éxodo, y vamos al capítulo 28. Éxodo, capítulo 28, y ahí habla de las vestiduras sacerdotales que Dios tenía para aquellos sacerdotes suyos, que eran para honra y hermosura. Y en Éxodo 28 leemos en el versículo 2, y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Y en el 4, las vestiduras que harás son estas, y menciona la túnica bordada. Y en el 39 del mismo capítulo, Éxodo 28, 39, y bordarás una túnica de lino, y al final del 40, para honra y hermosura. Entonces aquí está la tercera, la llamamos la túnica sacerdotal. Y esto no debe oler a sotana, a llevar un hábito, es otra cosa muy distinta. Sabéis que en el Viejo Testamento, el lugar santísimo, ahí estaba la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año llevando sangre, y el resto del año nada, nada, nada. Y había de por medio una túnica primorosamente bordada de un lino finísimo de distintos colores, púrpura, carmesí, etc. Pero tenía un mensaje sin palabras, pero muy triste. Y ese mensaje era más o menos algo así: detrás mío está el Ser Supremo, el único que te puede realizar, bendecir, guardar en esta vida y en el siglo venidero. Pero a mí se me ha puesto en este lugar para decir que tú estás sucio, manchado, no eres digno y por lo tanto no puedes pasar. Se me ha puesto aquí en medio para decirte, tú no tienes acceso. Pero sabemos lo que pasó. Cuando Jesucristo murió, hermanos, nos dice la palabra que enseguida el velo del templo se partió en dos de arriba abajo. Y era como decir, ahora, por la sangre derramada por mi Hijo, estáis blancos como la nieve y podéis ir adelante a recibir el abrazo del perdón y el beso del dulce amor de Dios. Ahora tenemos audiencia con el Rey de Reyes 24/7. Y hermanos, es muy importante que tomemos conciencia de esto, de la oración, de la búsqueda de Dios. Hoy hablamos esta mañana en términos de acumular una buena reserva, una vasija de aceite, aparte para las lámparas, ¿no es cierto? Pero hoy lo vemos en esta tarde como la oración, la búsqueda de Dios, el lugar donde uno se renueva, el lugar donde uno se quita la maleza, el lugar donde la tristeza, las depresiones y demás tienen remedio, porque la presencia de Dios por el Espíritu obra en nosotros, ¿no? Y es algo sabido y resabido, casi diría, ¿quién no lo sabe? Pero la oración es importantísima en la palabra de Dios. A veces, hermano, el calor del verano, el frío del invierno,
el ordenador, las llamadas telefónicas, los trámites y gestiones, los problemas que hay en la vida y el correr de aquí para atrás, de aquí para allá. Y hermanos, puede llegarse al fin del día con muy poca búsqueda de Dios. Y no esperes mucho, sino siembras, decíamos esta mañana, sembrar, no solo en lo económico, pero sembrar en la búsqueda de Dios, pasándote buenos ratos con Él, agradecido que Él te ama tanto, te ha perdonado tanto, derramando tu alma ante Él, buscando su rostro para que Él te enderezca las torceduras, Él te abra los ojos para que veas las cosas como las ve Él, en fin, muchas cosas más que son beneficios directos de la oración. Somos sacerdotes. Jesucristo es el Rey de Reyes y por eso nos ha hecho reyes, para reinar en esta vida sobre el pecado y el mal y reinar con Él en el futuro. Pero también como Él es el sumo sacerdote, nos puede hacer sacerdotes. Y de hecho, por su muerte, por su sangre, ahí tenemos la semilla del sacerdocio. Pero a ponerlo por obra, a ser hombres y mujeres que buscamos el rostro de verdad. Bueno, hago un pequeño paréntesis para decir algo importante, que a veces, hermanos, se puede pensar, ¿verdad?, que con venir a la iglesia se le hace un favor al pastor, o se le hace un favor al Señor. Y la verdad, tenemos que ver las cosas como realmente son. En primer lugar, la palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 12, 18, que Dios ahora ha puesto en el cuerpo a cada uno según Él ha decidido, según Él ha querido. Y si Dios te ha puesto aquí, en esta iglesia del Rey de Reyes, es sencillamente para que esta sea tu iglesia y tú aquí no seas un calientabancos, un parásito, un espectador, sino una persona que aporta. Pero al mismo tiempo hay que reconocer algo. Este edificio, con todos los gastos que conlleva, no sé, el alquiler o demás, cuánto será, pero esto no brotó de la nada. Aquí ha habido mucho esfuerzo, mucha oración, mucho sacrificio por el pastor y la pastora, desde luego, pero también por muchos que han puesto el hombro a su lado. Y aquí se te ofrece consejería, apoyo, aliento. Se te ofrece la comunión con los hermanos, y cuando tienes un problema, y ya sea el pastor, la pastora o uno de los siervos, se tira media hora o una hora contigo escuchando tus problemas y luego aconsejándote. No te pasan una factura con los honorarios por trabajo de consejería, te lo dan gratuitamente, te lo dan con amor, te lo dan desinteresadamente, y junto con esto, esos asientos cómodos en que estáis sentados, esta iluminación perfecta, todo lo demás, eso cuesta sacrificio. Hay gente que ha estado al pie del cañón para que esto sea posible, y hermano, por todo concepto, uno tiene que tomar conciencia. No le hago un favor a Dios, es Dios que me hace el favor de haberme puesto en una iglesia la mejor para mí, la que Él ha elegido, y que se me brinda todo esto gratuitamente y amorosamente. Y por lo tanto, a esta iglesia la voy a amar. Y aquí voy a dar lo mejor mío. Me voy a privar muy bien de no criticar, ni protestar, ni meter veneno en ningún lado, sino que voy a meter amor, sacrificio, trabajo para la gloria de Dios. No necesariamente. No necesariamente para tener un puesto público donde se te vea. Lo importante es que el de arriba te ve.
y que tú sabes que trabajas y Él te va a premiar. Así que, hermanos, no le hacemos un favor a Dios, Él nos hace un favor tremendo y como hijos agradecidos debemos corresponder. Bueno, vamos a la siguiente, que es la cuarta, y esta la encontramos en 2 Samuel, capítulo 1 y 2. Perdón, 1 Samuel, dije mal. 1 Samuel 1 y 2. El primer capítulo, los dos versículos finales, 27 y 28. Palabras de esa mujer maravillosa, Ana, y dice: por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor, todos los días que viva será del Señor. Y adoró allí al Señor. Y en el capítulo 2, versículo 19, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Debemos meternos en el relato, hermanos. Qué hermoso, qué tierno, qué entrañable pensar una madre que había esperado ese hijo tan precioso, ahora lo acaba de destetar, ya no le da el pecho, y lo ha dejado ahí en el templo para estar sirviendo a Dios, y se va a pasar un año entero sin ver esa criatura tan preciosa. Pero ella primorosamente calcula, tendría esta altura, habrá crecido, ahora tendrá esta altura, e iba confeccionando una túnica para él, para que él pudiera llevarla. ¿Y cómo la llamamos a esta? Pues la túnica de la consagración total de la vida. ¿Por qué? Porque este niño no fue por las calles jugando, yendo de aquí para allá. Este niño, ni bien sacado del vientre de la madre, del pecho de la madre, recién destetado, ahí puesto para estar para Dios y saber que su vida era totalmente para Dios. Y hermanos, esta es una túnica importante, la de la consagración total de la vida. Esto no quiere decir que uno va a dejar su hogar, o va a dejar su trabajo, o se va a volver misionero, pastor, predicador, lo que sea, pero sí que aún amando a tus hermanos, amando a tu marido, a tu mujer, a tus hijos, a todo, pero lo primero va a ser Dios en la vida. Lo vas a amar a Dios por encima de todo y nunca vas a transigir haciendo cosas por amor a otros, pero que van contra de la voluntad de Dios, hermano. Alguno cuando es joven puede sobre todo pensar, bueno, pero esto ya mi vida no la gobierno yo, la lleva otro. Y cuando te das cuenta, hermano, que nadie te ama como el Señor y por lo tanto nadie puede hacerte más bien que Él. Si tú quieres seguir tu vida llevando el timón de tu barquilla a tu aire, casi seguro que terminarás en mal puerto. Pero dejando que el Señor te lleve es la mejor inversión que puedes hacer de tu vida. Como dijo el hermano, yo hice esta inversión hace 70 años, hermano. Me acuerdo un hermano después, porque con mi mujer dejamos un trabajo bien pago, una vivienda que teníamos. Mi empresa me ponía un coche nuevo en alquiler cada 2 años, una jubilación asegurada y muchos más beneficios. Y nosotros lo dejamos para servir al Señor, guiados por Él. Y un hermano me preguntó, y hermano, ¿usted no lamenta que tenía todo eso y lo abandonó, lo dejó atrás? Y yo le dije, ¿qué lamentarlo, ni qué 8 cuartos, hermano? Ha sido lo mejor que hice yo en la vida. Me alegro tanto de haberlo hecho
Y por esa casa que dejé, el Señor prometió 100 casas y más de 100 casas, porque donde quiera que voy, me hospedan en España o donde sea, muchas veces, muchas más de 100 casas, y no tengo yo ni que pagar alquiler ni nada, y gratuitamente. Aquí está en su hogar, hermano, aquí es suyo. Así que eso de arrepentirse, nada, hermano. La mejor inversión, tu vida para el Señor. Así que, gracias a Él. Entonces, como hemos dicho, esta es la túnica de la consagración completa de la vida. Es un paso importante, y si no lo has dado en un momento de oración, tal vez ayuno, dile al Señor que te rindes ante Él, le entregas todo, sabedora de que es lo mejor que puedes hacer con tu vida. Bendito sea su nombre. Antes de pasar a la quinta y última, vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, y ahí vamos a leer los Hechos, capítulo 9, el versículo 39. Nos habla del fallecimiento de esta mujer, Dorcas, que fue resucitada por Pedro. Y leemos: levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Aquí vemos esta mujer ejemplar, Dorcas. Trabajaba con amor, primorosamente, confeccionando túnicas. ¿Para qué? Para que gente mal vestida estuviera bien vestida. Y figurativamente hablando, como un símbolo, es lo que los hijos y las hijas de Dios debemos procurar de hacer. Gente que espiritualmente hablando está mal vestida, con el ejemplo, con el amor, con la exhortación, con la ayuda, con el apoyo a sus vidas, debemos sacarlos de esa situación de estar mal vestidos para estar bien vestidos. Y aquí tenemos una idea de qué se trata en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 14. Colosenses 3, 12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí tenemos personas bien vestidas. Chisme, cuchicheos, protestones, caras largas, amargados, llenos de rabia, nada de eso. Personas que están llevando esta indumentaria tan preciosa de las virtudes de una verdadera vida cristiana, donde de alguna manera Cristo se va revelando a través de su vida y de su ejemplo. Ahora, antes de terminar con la mejor de todas, que vamos a pasar a ella pronto, pero hay una túnica que nunca debemos llevar. ¿Sabéis cuál es? Me miráis con cara de... Hay una túnica que nunca la debemos llevar, y es la túnica doble. La túnica de cuando estás en la reunión y con los hermanos, contentillo, bendecido, pero luego estás en la calle, en otro ambiente, y te la quitas y te llevas la otra, la del revés. Esa túnica, no. A buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿verdad? Bien, la túnica, Jesús dijo, no llevéis dos túnicas. Amén. Una sola.
Y ahora sí, a Juan capítulo 19, versículo 23 y 24. Repito, Juan capítulo 19, versículos 23 y 24. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Este día de la crucifixión de Cristo, hermanos, fue el día más doloroso de su vida, y repito que nunca entenderemos en toda su dimensión cuánto padeció en todos los órdenes. Pero al mismo tiempo fue el día más glorioso de su vida, porque ese día ganó la batalla más importante de toda la historia y de todo el universo, venciendo y desmoronando el reino de Satanás para siempre. Y por esa razón Dios ese día lo vistió de gran gala. Ahora, cuando hablamos de gala pensamos, ¿verdad?, colores llamativos, unos galones dorados, una cosa despampanante que impresione. Pero como el Señor mismo le dijo a Samuel cuando fue a ungir a David, los hombres miran, el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, mas Dios mira el corazón. Y Dios entonces no quería para Cristo una prenda muy llamativa, unos colores hermosos y unos galones dorados y una cosa, preciosísima, sino tenía esto que era la túnica sin costura, tejida de arriba abajo. ¿Qué es una costura? Aquí tengo una costura, se añade el puño. Aquí otra, se añade el puño. Aquí otra, se añade el bolsillo. Y la costura es para añadidos, agregados, mezclas a veces, y también para remiendos y parches. Y Dios se encargó de que tuviera una túnica sin costura, tejida de arriba abajo. ¿Con qué fin? Para hacer ver que Él era todo de una sola pieza. Repito, que era todo de una sola pieza. Pero, hermanos queridos, eso no quedó como una prenda y ahí la lleva la túnica. No, en carne viva, levantado en alto en la cruz, hermanos, arremetió el diablo contra él, burlándose a través de los sacerdotes y los fariseos. ¡Ja, ja, ja! Salvaba a otros y no se puede salvar a sí mismo. Que baje de la cruz y vamos a creer en él. Y quién sabe las que le habrá soltado Satanás. Habrá pues tal vez dicho: mira, y el Padre que te dice que te ama tanto y se queda arriba lo más orondo y te deja a ti que te cargues todo esto, reniega de él y viene conmigo. El diablo, hermano, le tiró con todo su odio para que Cristo reaccionara, para que Cristo maldijese, para que Cristo amenazase, para que Cristo echase la bronca. Pero, hermano, ahí en carne viva, sufriendo indeciblemente, quedó demostrado que Él era todo amor, todo luz y todo verdad, todo de una sola pieza. Y sabes que los soldados vieron en esto algo muy especial y dijeron: bueno, esta no vamos a romperla, vamos a echar suertes a ver a quién le toca. Y sabéis que en la Escritura se echaba suertes
pero la última vez que se la hizo fue en los Hechos capítulo 1, y de ahí en adelante nunca vas a volver a ver que el cristiano echa suertes. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo que nos indica el camino a través de la palabra y el testimonio que da. Y hermano, cualquier cristiano que verdaderamente tiene el Espíritu, creo que debe tener el mismo anhelo de los soldados. Yo quiero, Señor, que en mí quiero llevar esta túnica sin costura, Señor. Señor, no quiero ser una mezcla, no quiero andar mitad con el Señor y mitad en el mundo. No quiero ser un cristiano de altibajos, de mediocridad, Señor, que deja mucho que desear. Señor, quiero asemejarme más y más y más a ti, querido Señor, para llevar por la obra de tu Espíritu, que se vaya formando poco a poco, pero seguro, esa túnica sin costura tan preciosa del Señor. Casi he terminado, hermanos, casi he terminado. Primero recapitulo brevemente la de la salvación, la del amor, la sacerdotal, la de la consagración completa y la sin costura que llevaba el Señor. Al mismo tiempo, recordar lo que hacía Dorcas y debemos hacer nosotros, gente mal vestida, procurar con gracia y amor que estén bien vestidos, y recordar también nunca la doble. Bien, pero ahora voy a decir o cumplir lo que dije en un principio, dar una oportunidad a aquellos que todavía no llevan la primera, la de la salvación. Así que os pido que cerréis los ojos con toda reverencia y respeto. Nadie hable ahora. Puede ser un momento decisivo para la salvación de almas que todavía están sin el Señor. Y aquellos que no tienen esta túnica de la salvación, que puede ser simpatizante, te gusta, vienes y demás, pero no te has abierto paso. Pues hoy te llama, y hay un versículo donde habla de uno que era un hijo no sabio, porque hace tiempo que no debiera detenerse estando al punto de nacer. Y a veces hay personas que están así a punto de nacer, les habla la palabra de Dios, me parece que sí, hoy, ay, pero tengo que soltar aquello, ay, ¿qué me pasará? Ay, que me lo quiero pensar más, y se detienen al punto mismo de nacer. Que no sea este tu caso. Si nunca lo has hecho, entonces le dices al Señor de tu corazón, con toda franqueza, las palabras que iré diciendo para orientarte. Padre Celestial, reconozco mis muchas faltas y pecados. Me arrepiento de verdad y creo de todo corazón que tu Hijo Jesús murió en la cruz por mis pecados y se levantó resucitado al tercer día. Señor Jesús, te abro de par en par la puerta de mi corazón y de mi vida. Sé tú mi Salvador y mi Señor. Ilumíname y guárdame hasta el final de mi vida para que sea para ti. Amén. Ahora, cualquiera que ha hecho por primera vez esta oración, me hace el favor de levantar la mano en su lugar para poder orar por él o por ella. ¿Hay alguien que lo ha hecho? Gracias a Dios por esa mano. Manténla en alto sin ninguna vergüenza. ¿Algún otro más? Bien, dice la palabra de Dios que hay gozo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente. No hace falta 500.
Esta mañana fueron más porque había un auditorio más grande, pero por este varón que ha levantado la mano, los ángeles están gozosos, están de fiesta arriba. Voy a orar por ti. ¿Cómo te llamas? José Luis, muy bien. Amén. Padre Santo, no creemos que lo haya hecho por apariencia, sino porque lo siente, que lo necesita. Y pedimos ahora que le des el sello de tu paz, el sello de tu amor, el sello de tu gracia, y que empieces a obrar en su vida, Señor, para que Él sea una nueva criatura en Cristo. Protégelo de las tentaciones, que sea alimentado, guardado y bendecido por el amor tuyo y de los hermanos, y que más que eso crezca y venga a ser un hijo de verdad y un siervo digno, Señor, con tu palabra, con oración, con una vida limpia y un ejemplo realmente transparente. Padre, en el nombre de Jesús, lo encomiendo a Él. Amén. Hay un versículo que dice, porque erais como ovejas descarriadas, pero os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ahora vamos a hacer otra cosa, hermanos. Voy a pedir a todos que os pongáis de pie, por favor. Y vamos a hacer una oración telegrama, es decir, breve, pocas palabras, pero de esas palabras que se entienden, ¿verdad? Que el de arriba entiende. Y hermano, pido que no sea una cosa flojita, balbuceando. Aquí no hay vecino que de guerra, así que se puede decir con todo peso, con toda fuerza, para que retumbe y para que se oiga bien en el cielo, ¿no? Y oramos recogiendo la palabra en una oración telegrama para que así sea, ¿vale? Fuerte, nadie se quede con la boca cerrada. A la 1, a las 2 y a las 3. Padre Celestial, ayúdanos a todos y a todas a llevar las vestiduras del cristiano y sobre todo la sin costura del incomparable Jesús. Amén. Y amén. Bien, gloria a Dios. Se rompen cadenas.